Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, como estamos aún en confinamiento, pues de todo lo que, bueno, de la introspección, del ir para adentro, porque hay a muchos niveles y a muchas personas, todo lo que yo creo que inevitablemente lo que creemos es que todo esto lo que ha hecho es que vayamos hacia adentro. Nos basamos en el libro del Hermann Hesse, que también deciros, bueno, igual lo iba a decir la Arena, lo de que son textos que son un poquito antiguos, con lo cual hay algunas palabras, algunas, bueno, como así definiciones que son un tanto raras, ¿no? Porque a lo mejor se refiere a las personas como los hombres. Hoy en día eso es algo como que ya es una aberración decir eso, ¿no? Ya encontraremos estas pequeñas cosas. Hemos utilizado una música clásica de Haydn que Hermann Hesse le encantaba y de hecho lo ponía mucho en sus escritos. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer la lectura así bonita. Cuanto más nos exigimos a nosotros mismos o cuanto más exige de nosotros nuestro propio quehacer, tanto más nos vemos remitidos a las fuentes de la meditación, a la conciliación siempre renovada entre espíritu y alma. Todos los hombres realmente grandes de la historia universal han sido meditadores o han seguido de modo inconsciente el camino donde la meditación nos conduce. Los demás, aun los mejor dotados y más fuertes, al final han fracasado y sucumbido, porque su quehacer o su dueño ambicioso los poseyó de tal forma, convirtiéndolos en posesos que perdieron la capacidad para desprenderse y distanciarse de lo actual. Segundo texto. Todo individuo debe alguna vez dar el paso que le aleja de su padre, de sus maestros. Todo individuo debe experimentar algo de la dureza de la soledad. Si bien la mayoría de las personas poseen poca capacidad de aguante y vuelven pronto al refugio. Tercero, todo es colectividad, todo es arracimarse, todo es abdicar del propio destino y refugiarse en la cálida proximidad del rebaño. Bien, Hermann Hesse, principios de 1900, y bien, para nosotros es un poco el padre de todo lo que serían textos de la nueva era, títulos famosos que se han vuelto a poner de moda con todo el movimiento, como Lobo Estepario, que se consideró una obra maestra de esta interioridad, el Siddhartha, aquí tenéis las lecturas de lecturas para minutos, y ahí hemos hecho 3. En el segundo parágrafo nos habla de la dureza de la soledad. Nosotras vemos esa soledad como el estar consigo mismos, no nos referimos a la soledad, al estar solos, sino la dificultad que muchas veces tenemos de estar consigo mismos, con nosotros mismos, y de ahí de conectar con nuestra luz y con nuestra sombra. Y digo también con nuestra luz porque a veces también nos es difícil conectar con todo aquello que nos ilumina, no siempre nos lo vemos, ¿no? Y ahí podríamos hablar de la autoestima, lo que sí que nos ceñiremos mucho a la lectura, ¿no? Porque esto de la interioridad conlleva muchísimos más temas, pero simplemente daremos esta pincelada. Muchas veces todos los problemas externos están reflejados por esta incapacidad de estar con nosotros mismos, por ese miedo, por ese rechazo, por ese no querer, y de ahí que es importante esos espacios para conocernos y empezar a comprometernos con los propósitos de nuestra alma, de nuestra personalidad, de nuestro ser, en palabras mayúsculas, y eso simplemente se puede hacer buscando esos espacios, que luego también Isabel os comentará. En la tercera lectura nos habla del rebaño. El rebaño muchas veces le damos una connotación negativa, podemos hablar de la colectividad general o de la sociedad en general, y aquí viene refiriéndose a lo que hablábamos antes, que por esa dificultad
muchas personas pues intentan, sí, venga, va, pero cuesta tanto porque es duro el camino hacia uno mismo, es duro y en sí es solitario. Sí que muchas técnicas, muchos amigos, muchas colectividades nos pueden acompañar, pero siempre acompañar, no hacer. Todo lo que, según Germán Hesse, ¿no? Hablaba, todo lo que sea no estar ahí, en nuestro centro, eso nos distrae del verdadero propósito, que es estar con nosotros, como por ejemplo hoy en día, ¿no? Hay muchas técnicas, muchas terapias, muchos grupos de autoayuda, y esto ha de ser un instrumento, un acompañar, nunca el propósito siempre interno. Así que con ese peso, ¿no? de lo importante que es esa interioridad, ahora doy paso a Isabel para que hable de esa meditación que Germán Hesse hablaba en la primera lectura. Bueno, el tema que comenta Elena, bueno, y que comentamos hoy, es un tema que para mí es, o para nosotras, es uno de los, bueno, es el tema básico, es el ir hacia adentro para desde ese centro poder ser quien hemos venido a ser realmente y, como decía Elena, estar acompañadas en todo ello. En cuanto al tema que habla Germán Hesse aquí de meditación, yo lo que siento es que hay muchas herramientas para conectar con uno mismo. Tiene que ser sobre todo algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos. No forzarnos, al menos es nuestra visión, no forzarnos a algo, a un método que no vaya con nosotros. Para mí, yo lo hablo desde mi propia experiencia y lo estoy poniendo en práctica y me está funcionando estos días de confinamiento. Todo y que antes ya lo iba haciendo, pero ahora he tenido ya tiempo para llevarlo a cabo profundamente y conecto con un método que yo le he llamado el método de las 3 A's, de la triple A, que es alineación, es también armonización y atención plena. Serían 3 puntos que lo que nos llevan es a tener conciencia de nosotros mismos. Tanto la alineación como la armonización, en la página de los ojos del búho, creo que está colgado, ¿no, Elena? Sí, tenemos exacto, colgados los ejercicios, las guías que podéis descargaros y podéis hacer vosotras. Yo siempre hago mucho hincapié en que para mí es una guía simplemente que ofrezco y desde mi propia experiencia y que después cada una de vosotras puede rellenarla, puede cambiarla, puede adaptarla. De hecho, es recomendable adaptarlo a lo que vosotros necesitéis en cada momento. Y hoy quería hablar también sobre la tercera patita de este método, que sería la atención plena. Y la atención plena, porque los otros 2 ejercicios serían el habituarnos a hacerlos cada día, que ahora estaba reflexionando también mientras nos conectábamos con lo de la palabra hábito. El hábito realmente es habitarnos, el coger el hábito, el ir hacia adentro, el morar en nosotros mismos, con lo cual sería coger ese hábito de morar en nosotros mismos y los 2 primeros ejercicios de alineamiento y de armonización para mí serían básicos en el día, durante cada día. Y además, el hábito de la atención plena, que ahora está tan de moda, ¿no? El mindfulness y todo esto, pues yo lo llevaría a cabo de una forma de simplemente llevarlo a cabo desde la conciencia. Ser conscientes de todo lo que hacemos en nuestro día, intentar tener nuestra mente en aquello que llevamos a cabo y sin ser demasiado exigentes con nosotros mismos. Pero sí, cada vez que nos damos cuenta que nuestra mente se desvía, poder respirar profundamente y irnos de nuevo a nuestro centro y seguir con aquello que estamos haciendo. Porque es muy importante, yo lo siento así al menos, el poder educar, entrenar esa mente para que en momentos en que la vida nos trae situaciones que nos descolocan de nuestro centro,
para mí, hoy lo pensaba, es como preventivo, porque en ese momento que la vida te trae esa situación, te descolocas, pero es como, con la respiración, ya solo con tu propia respiración, con los hábitos que vamos adquiriendo día a día, y que, fijaros qué bonito, ¿no? Porque son hábitos que nos damos nosotros mismos a través de esas herramientas, ¿no? Entonces, con esos hábitos podemos volver a anclarnos rápidamente. Y eso que nos ocurre nos tambalea, pero hasta cierto punto podemos recuperarnos. Si no estamos acostumbradas a entrenar nuestra mente, ¿qué ocurre? Que eso de fuera nos arrastra y la mente entra en una vorágine que es muy difícil de reconducir. Con lo cual, para mí, la atención plena es la tercera patita o una de esas patitas de ese triángulo que podemos llevarla a cabo diariamente y tenerlo trabajado para cuando lo necesitemos realmente. Pero es que además, no solo eso, porque en nuestro día a día ya nos está ayudando a tomar decisiones desde otro punto, no desde el ego, sino a tomar decisiones desde la luz, desde el amor que somos. Y ahora querría hacer un hincapié en algo que decía Elena, que me ha apuntado, que decía de los miedos, ¿no? Has dicho algo así como los miedos a la propia luz. Bueno, pues uno de los miedos más importantes es el miedo a cuando entramos en nosotros mismos, nos habitamos y tomamos conciencia de la luz que hay dentro y del poder que tenemos. Ahí hay bloqueos muy importantes porque muchas veces nos cuesta llegar a ello, pero cuando llegamos es como, madre mía, pero si yo tengo el poder, tengo mucho más poder, infinitamente mucho más poder del que yo creía que tenía. Y eso nos asusta profundamente. Entonces, justo con el miedo a la muerte, para mí serían los dos miedos fundamentales. Pero que si vamos entrenándonos poco a poco y vamos adquiriendo seguridad en nosotras mismas, pues eso, por eso para mí es muy importante, para nosotras, el hacerlo de forma gradual, de forma que cada uno coja su propia manera, su propio estilo, dentro de tener una estructura, ¿no? Un poco sería eso. Y la buena noticia es que si somos regulares en estos hábitos, a medio plazo empezamos a notar ya bastante, corto medio plazo, bastante resultados que claro, nos sirven tanto en nuestro día a día y nos conectan tanto con nosotros mismos y nos empoderamos que ahí nos alientan a seguir adelante en ese proceso de autoconocimiento. Y como decía Isabel, ¿no? Ese hábito y ese habitarse, ¿no? Dos Hs también muy poderosas y esos hábitos que a veces es nada, un ratito. O como decía Isabel en estas técnicas que ahora como el mindfulness, que se están poniendo tan en auge en nuestros tiempos, de si no tenemos tiempo, si esto de meditar, pues, para tomar conciencia de cada acción que hacemos. Decir que cuando empezamos este proceso, también, como decía Elena, vemos nuestra luz, que nos asusta a veces, según en qué momento estemos del proceso, pero también nuestra sombra. Y vemos y sentimos y detectamos muchas creencias limitantes que tenemos y que nos están pidiendo avanzar hasta ese momento. Y eso es muy interesante. No es que sea agradable, pero también es mucho el poder cuidar a esa niña interior que todas tenemos y hacerle ver que todo está bien, que no pasa nada, que se puede sanar eso y seguir adelante. Y aunque haya tristeza, haya dolor, haya melancolía, eso es normalísimo y es un paso más para conectar con nuestra verdadera esencia. Es hacer ese duelo que en muchos momentos de nuestra vida tenemos tantas cosas que han ido pasando y que las hemos cerrado a muchos niveles, pues ahora es el momento, cuando entramos en este proceso, de verlas y, bueno, vivir lo que tengamos que vivir, cerrar lo que haya que cerrar, agradecer para poder seguir adelante. Se podría definir así perfectamente. Es como ese poder interno que todos poseemos, pero que desde pequeños es ley de vida, por decirlo de alguna manera. Yo lo veo así al menos, ¿no? Es
que toda esa esencia, ese poder con el que vinimos, al cabo de los años se ha ido tapando por creencias limitantes, que son relaciones que tenemos con nuestro entorno. Cuando nacemos, ya nacemos en una determinada familia, con unos determinados padres, en un momento histórico, en una determinada sociedad. Y todo ello nos va enviando unos inputs, nosotros vamos actuando y nos van enviando, ¿no? Y ya de entrada, nuestra niña, cuando nacemos, se ve ya afectada por el entorno, en el sentido de que muchas veces nacemos en familias que nuestros padres o nuestra madre no nos puede sostener, porque a lo mejor ella está en esa niña, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, todo eso nos va afectando y creamos esas creencias, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Pues eso, ¿no? Que cuando muchas veces, cuando somos pequeños, hay esa parte de que no nos han podido, por ejemplo, sostener y tal, y a veces se crea la creencia, por decir alguna, de nuestra niña interior no ha sido vista por nuestra madre o por nuestros padres. Entonces actuamos a un nivel inconsciente toda nuestra vida de forma que no lo sabemos, evidentemente, actuamos para ser vistos de alguna manera. Esto es una de las miles creencias que podemos tener internamente. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo que proponemos hoy, ¿qué ocurre? Que vamos viendo esa forma de funcionamiento, decir, vale, yo actué aquí desde esa carencia de no sentirme valorada, de no sentirme vista, de que mi niña se ha sentido ignorada, muchas veces humillada por personas que no tienen por qué ser los padres, a veces son autoridades, pueden ser tutores, pueden ser profesores, puede ser el padre de un amigo o personas que para nosotros son autoridad, que de alguna manera hemos recibido esa creencia de que si no actuamos de tal forma, pues no somos válidas como personas. Todo eso nos va tapando nuestra luz. ¿Y qué ocurre? Que en este proceso que os proponemos, pues ahí va saliendo ese empoderamiento, esa luz. Te das cuenta de lo que hay, lo sanas y puedes sentirte renovada y empoderada. Y eso da mucho miedo a veces, ¿eh? Porque es como, uy, qué responsabilidad, tengo mucho poder, ¿no? Y a ver cómo lo gestiono todo esto. Y ese poder también, ¿no? Para ver que somos dueños y dueñas de nuestra propia vida y que en cosas que a veces, ¿no? Un trabajo que no nos gusta, una situación que nos conectamos con ese poder y da miedo, porque eso nos hará tomar unas decisiones que igual siempre han estado ahí, ¡pum!, nos atrevemos y decimos, ostras, he sido capaz, ¿no? Y eso también podría ser parte de esa luz, ¿no? Sí. Hay gente que la llama a nivel espiritual, el yo superior, la conciencia. No iremos a ponernos en eso, ¿no? Porque habrá gente que puede tener creencias o no, sino simplemente, como decía Isabel, el empoderamiento. Aquí nos encontramos muchas veces en lo que siempre estamos mirando, lo que no hemos hecho. Siempre con Isabel comentamos, si yo en una semana medito 5 minutos, he meditado 5 minutos y ahí voy a poner la luz. No voy a poner la luz en todo lo que no he podido meditar, porque tendemos eso. O entonces nos sentimos culpables, nos machacamos, ves, tendría que haber meditado, bueno, nos está pasando en el confinamiento. Hoy tanto tiempo y no he podido arreglar el armario, pero igual hemos hecho muchas más cosas. Siempre ponemos luz, pensamiento a lo que no hemos hecho. Por eso, que aunque sea 5 minutos, 1 minuto al mes, pongamos ahí, porque eso es lo que el hábito dirá, uy, pues voy a hacerme amigo de esto, ¿no? Si ponemos luz a lo que no nos machacamos, ves, esto no es para mí, ya lo decía yo, porque yo tengo que meditar, yo tengo que estar conmigo misma. Ese tengo que nos engaña, ¿no? Como tenemos esos fantasmas que nos engañan muchas veces, esos pequeños demonios, ese nuestro pequeño infierno, y dices, no, es que eso de meditar no es para mí. Y en eso hemos de tener cuidado con esas pequeñas trampas que muchas veces en esas prácticas nos atrapan para decir, ¿ves cómo no eras capaz? Y ahí hay la voz
de igual a alguien que nos dijo que no éramos capaces, igual de un pensamiento propio de estar contigo mismo, de no eres capaz. Y eso también es también poner atención. Lo que decíamos, que es que la interioridad nos abre un camino de muchos temas para trabajarnos y para acompañarnos. No el trabajo como la dureza, sino es bueno también acompañar ese proceso de estar con nosotros mismos desde el amor y la compasión hacia nosotros mismos. Pues he meditado 5 minutos, o igual he caminado hasta una montaña y con eso yo ya he meditado, pues también está bien. La responsabilidad responsabilizarnos de nuestra propia energía, porque cuando somos responsables de nuestra propia energía también permitimos a los demás que lo sean de la suya. No intervenimos o intervenimos de una forma proactiva en los procesos de los demás, y la base es esa, para mí al menos, el responsabilizarme. Eso no es fácil, porque no estamos acostumbrados a ello. A veces lo fácil es, es que claro, desde fuera me pasa esto, fulanito me ha hecho esto, la otra tal, me ha tratado así. No. Siempre hay una opción desde ti para modificar eso y para responsabilizar y hablar con esa persona, o no tolerar según qué, o poner límites. Pero claro, para mí la base es desde nuestro propio centro. Para ese estar para adentro también hay ese estar para afuera primero para desbloquearnos, ¿no? Ya sabéis, las que estáis aquí, todas conocéis métodos de desbloqueo, desde el deporte puro y duro, como hay gente que le funciona, como el bailar, como hay que sacar tensión para estar para adentro. Por eso a los niños, los que trabajamos con niños, siempre, ¿no? Es que no se relajan, pero es que primero hay que sacar pulsión, hay que desbloquear, ¿no? Porque muchas veces todas esas cosas que nos duelen hay que darles salida de una forma de... Y también a nivel creativo, puedes conectar también a ver qué necesita esa niña interior, porque a lo mejor necesita bailar, necesita chillar, necesita desfogarse de alguna manera o crear algo. Es una escucha muy profunda, y eso solo tú, solo uno mismo puede saber. Pues bien, agradecemos mucho que nos hayáis acompañado y bueno, os mantendremos informadas por Instagram, por Facebook, por las redes de los próximos encuentros. Gracias a todas. Gracias. Adiós. Adiós. Tú tienes tu propia luz que